Bienvenidos, buenas tardes de donde nos acompañan. Bienvenidos a este espacio, a Introducción a los Centros de Datos. Este es un evento de educación política presentado por Media Justice y la Alianza por la Justicia Climática. Mi nombre es Dani, mis pronombres son él y estoy transmitiendo hoy en vivo por Zoom desde aquí, desde Virginia, y hoy me acompaña mi copresentadora Verónica. Hola a todas, todos y todes, soy Verónica y trabajo en la Alianza para la Justicia Climática, CJA por sus siglas en inglés, donde apoyamos a grupos de base y sus luchas para mejorar las condiciones de esas comunidades en temas del medio ambiente. Estamos encantadas de organizar este evento con Media Justice. Tomemos un minuto para escuchar acerca de ustedes. Por favor, compartan en el chat de dónde nos acompañan y por qué decidieron asistir el día de hoy. Y a ver, veo a Ángel Román de Nueva York con Radical Elders, otros que compartan ¿De dónde nos acompañan? Pueden agregar ahí en el chat, porfa. sus organizaciones y de qué ciudad. Debbie Pierce, adelante Mississippi, muchas gracias por venir. Y sé que están entrando varias personas todavía, pero si se pueden presentar, porfa, en el chat. Alguien más de Mississippi, adelante. Bienvenidos. Bienvenidas. Compas de México también. Desde Illinois. De Chicago, de California, de todas partes. Desde Canadá. Wow. Listo. Gracias por acompañarnos. Y pues hoy vamos a estar hablando de los daños de los centros de datos, la razón por cuál están expandiendo tan rápido y cómo las comunidades están respondiendo. Y veo que siguen introduciéndose más personas y entrando más, porfa, si se pueden seguir presentando. Y pues a lo largo de esa presentación, nomás una nota, vamos a estar compartiendo varios recursos y desafortunadamente mucha de la información está en inglés, pero sí vamos a mandar los enlaces en el chat para que tengan acceso. Y al final de esta conversación, hoy también vamos a estar compartiendo una guía para organizadores que están interesados en luchar contra los proyectos de expansión de centros de datos. Y para empezar, Verónica, ¿nos puedes explicar un poco de qué exactamente son los centros de datos? Claro, un centro de datos es un almacén enorme lleno de computadoras, servidores informáticos, chips y equipos que guardan y procesan datos. Todo esto requiere enormes cantidades de electricidad, agua y terreno. Cada vez que usas el Internet o la nube, realmente esto es información almacenada en un centro de datos. El problema de la rápida expansión de los centros de datos no se debe a todos esos emails basura que tenemos guardados ni a tantas fotos de nuestras mascotas, ya que en realidad son las empresas y los gobiernos los mayores usuarios, dado que dependen de los centros de datos para fomentar sus sistemas digitales y tecnologías como la tal llamada inteligencia artificial. Sí, y como podemos ver en la siguiente imagen en la pantalla, los Estados Unidos tiene el mercado de centros de datos más grande en el mundo, que consiste del 60% de la capacidad de centros de datos a nivel mundial. Y pues en números concretos, esto viene siendo que los Estados Unidos tienen más de 5.400 centros de datos, mientras aproximadamente 170 países restantes suman apenas 1.469. Mientras los centros de datos no son nuevos, esta rápida expansión sí lo es, y está directamente relacionada con la inteligencia artificial, las criptomonedas y la codicia de los multimillonarios tecnológicos, quienes trabajan de forma cercana con el régimen de Trump. Cuatro grandes corporaciones tecnológicas, Microsoft, Alphabet, que es de Google, Amazon y Meta, proyectaron
gastar casi 400.000 millones de dólares en centros de datos solo en 2025. Y antes de seguir, nomás quiero hacer una nota que si en el chat, si quieren comunicarse con todos, pueden elegir en la cajita azul, donde dice, quizás dice host y panelist ahorita, pueden hacer clic y elegir everyone para que el mensaje llegue a todos quienes están en la llamada esta tarde. Am, y pues sí, como se ve, perdón, hay centros de datos en cada uno de los estados con las mayores concentraciones en o cerca de grandes áreas metropolitanas con extensas redes eléctricas. Son lugares como Atlanta, el norte de Virginia, pues aquí donde estoy basado yo, por ejemplo, en Phoenix, en Silicon Valley, en California, Dallas, Texas y en Chicago. Debido a la enorme demanda de recursos de los gigantes centros de datos llamados hiperescalables, las empresas tecnológicas están tomando cada vez más terrenos en estas comunidades, incluyendo tierras de cultivo, donde generaciones de agricultores están siendo presionados a abandonar sus hogares y sus trabajos. Los centros de datos hiperescalables para la IA que se están construyendo hoy en día requieren 50 veces más energía que los centros de datos de hace 20 años. Quiero recalcar que la demanda es 50 veces mayor. Aquí está una representación de Hyperion, un proyecto de 27.000 millones de dólares que Meta intenta construir en la parroquia de Richland, Luisiana. Este proyecto abarcaría 4 millones de pies cuadrados, que como pueden ver es similar en tamaño a todo Manhattan. Creo que es el siguiente. Ernesto, ¿puedes compartir ese, por favor? No, creo que se nos pasó. Es este, exacto, gracias. Entonces aquí pueden ver, ¿verdad? Imaginándose Manhattan en la ciudad de Nueva York, cómo este centro de datos de que Meta quiere construir es tan enorme de que se puede estar sobre encima de una Manhattan entera. Y gracias por la nota, Ángel. Perdón, sí, parece ser de que no se puede cambiar el acceso a chat. Entonces, disculpen, pero sí. Gracias por las personas que se están introduciendo y pues podemos seguir mencionando sus preguntas a voz alta. Am, y si podemos pasar al siguiente, porfa. Las corporaciones tecnológicas comercializan los centros de datos como oportunidades para generar dinero para las comunidades locales, según, ¿verdad? Pero la realidad es que se trata de uno de los proyectos de extracción más peligrosos de nuestra época. Y para colmo, las grandes empresas utilizan la IA y el poder de los centros de datos como armas que constantemente nos dañan, que se usan para agilizar cosas como ataques contra migrantes, como vemos aquí en las imágenes, ¿verdad? Cosas como eh, tratar de identificar verificación de la cara solo por teléfono, vigilancia y purgar a trabajadores, como ese tipo de vigilancia de supervisión, automatización de las denegaciones de atención médica, facilitación del genocidio y también mantenimiento de la criminalización y encarcelamiento de las personas. Hoy vamos a repasar 3 lecciones claves sobre los centros de datos. ¿Quién se beneficia de la expansión de los centros de datos? ¿Cuáles son los perjuicios de los centros de datos? ¿Cómo puedes usar la guía de Media Justice respecto a la organización de centros de datos para contraatacar? Y para poner todo esto en contexto, ¿verdad? Como no es accidente que la expansión de los centros de datos está ocurriendo. Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Quizás recuerden esta foto de los empresarios tecnológicos multimillonarios que estuvieron sentados en primera fila durante la inauguración del régimen de Trump. Desde que este asumió su segundo mandato con la ayuda de cientos de millones de dólares en donaciones que vinieron directamente de los directores ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas, el gobierno federal se ha transformado para avanzar los intereses de estas empresas por encima de los intereses del pueblo. Siguiente diapositivo, por favor. El respaldo total de Trump al proyecto Stargate,
que es una iniciativa de inteligencia artificial y centros de datos de 500 mil millones de dólares de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, así como Oracle, otra empresa tecnológica, y SoftBank como financiador, vino acompañado del compromiso de aprobar las declaraciones de emergencia y órdenes ejecutivas para acelerar la construcción de centros de datos a la infraestructura de energía requerida. La administración Trump ha utilizado poderes de emergencia para ordenar el aplazamiento del cierre de los centrales de carbón, al tiempo que ha abierto las puertas para la creación de nuevos pozos de gas y ha incentivado la inversión en energía nuclear. Entonces, si se trata de destruir el planeta, lo están haciendo, ¿verdad? Si podemos ir a la siguiente, porfa. Y a estas declaraciones de emergencia que nos comprometen más a la energía contaminante, como se dice la energía sucia, se suman alarmantes recortes en las protecciones ambientales. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas, es una agencia federal que fue creada para proteger la salud pública y el medio ambiente, pero ha sido desmantelada bajo el gobierno de Trump. Realizaron despidos masivos y eliminaron la investigación dentro de esta agencia. Entonces, cosas, por ejemplo, buscaron revocar la resolución de peligro del 2009, que concluyó que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Siguiente dispositivo. El proyecto de centro de datos xAI Colossus en Memphis, Tennessee, de Elon Musk, es otro ejemplo de cómo la riqueza y la codicia de estas empresas están empeorando los procesos democráticos y causando un daño inmenso a las comunidades. El enorme proyecto del centro de datos Colossus de xAI se construyó prácticamente de la noche a la mañana y sin ningún permiso, sin la aprobación del gobierno local ni la opinión de los residentes. Musk, sin esperar a tener acceso a las fuentes de energía, envió en secreto 35 turbinas de gas metano a Memphis. Mintió sobre sus existencias y las mantiene en funcionamiento sin parar, contaminando y enfermando a los residentes, lo que agrava los problemas de salud de una comunidad con una tasa de cáncer 4 veces más alta a la media nacional. A pesar de la clara violación de ley de aire limpio por parte de Musk, estas turbinas de gas siguen funcionando. Como nuestros amigos de la organización Memphis Communities Against Pollution afirman, los indicadores de contaminación en Memphis ahora tienen un periodo de nivel previo a xAI y un periodo de nivel de contaminación posterior a xAI. Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Creo que uno más. Listo. Y pues sabemos que estas corporaciones están siempre en competición, ¿verdad? Y el conocido rival de xAI, se llama OpenAI, ha tomado nota de la impaciencia de Musk por esperar a que la energía esté disponible. Entonces, en vez de esperar a que todo esté bien, replicaron la misma táctica de usar turbinas de gas para el primer centro de datos de su proyecto Stargate, que está basado en Abilene, Texas. Ahí es parte de ese proyecto Stargate de OpenAI. En este sitio, 30 turbinas de gas funcionan constantemente a la espera de que se activen fuentes de energía. Es claro que a los gigantes tecnológicos no les importa sacrificar la salud pública y el planeta en su afán por dominar la IA. Siguiente dispositivo. Y dado que la electricidad es más costosa que el agua para los centros de datos, las empresas también están construyendo sus instalaciones en lugares con energía barata, incluso si la zona sufre escasez de agua o sequía. Aproximadamente el 40% de los centros de datos en los Estados Unidos se encuentran en zona con escasez de agua. En el condado de Maricopa, Arizona,
Hay un centro de datos con instalaciones propiedad de Meta, Microsoft y Google, donde las condiciones de sequía son tan extremas que el Estado ha revocado los permisos de construcción para nuevas viviendas debido a la falta de agua subterránea. Piénsalo, no se pueden construir nuevas viviendas, pero los centros de datos siguen expandiéndose. Sí, qué ridículo, especialmente con tanta necesidad de vivienda que hay. Y pues sabemos que además de la electricidad y agua, los centros de datos necesitan enormes terrenos para expandirse. En las zonas urbanas donde ya existe desigualdad en el acceso a la vivienda, esto agrava el problema. En las zonas rurales genera escasez de tierras de cultivo. Creo que se pausó Dani. ¿Sí se pausó Dani para los demás? Sí. Ok, voy a seguir con la parte de Dani entonces. Además de la electricidad y agua, los centros de datos necesitan enormes terrenos para expandirse. En las zonas urbanas donde ya existe desigualdad en el acceso a la vivienda, esto agrava el problema. En las zonas rurales genera escasez de tierras de cultivo necesarias para garantizar suficientes alimentos. Esta captura de tierras perpetúa el despojo continuo de las comunidades indígenas. Muchos de los minerales y elementos de tierras raras que impulsan la expansión de la IA, como el uranio y el litio, se extraen en tierras indígenas a un costo inmenso para las tribus y las personas que viven ahí, regularmente sin el permiso de líderes tribales. Perdón, me van a tener que escuchar mucho mientras Dani averigua sus fallas tecnológicas. Ahora hablamos de los aumentos de los costos de los servicios públicos. Y no solo daña la tierra, sino también perjudica nuestros bolsillos. Los acuerdos entre las compañías de servicios públicos y las grandes empresas tecnológicas obligan al pueblo a subsidiar los costos del consumo de energía de los centros de datos. Según reportes, se proyectan aumentos en facturas de electricidad del 8% a nivel nacional y hasta 25% en algunas regiones para el 2030. En Georgia, que se está convirtiendo en uno de los mercados más expansivos de los centros de datos gracias al hiperescalable de Amazon, las personas están pagando $43 más al mes o $516 más al año en su factura de electricidad que hace 2 años. En resumen, el aumento de nuestras facturas de energía subsidia a las empresas más ricas del mundo. Y para colmo, nuestros estados y gobiernos locales están regalando cientos de millones de dólares a las corporaciones para construir estos centros de datos, no obligándoles a pagar a la parte justa de impuestos que les corresponde. Esto excusa a las corporaciones de pagar impuestos que deberían destinarse a escuelas, carreteras, salud, parques y otras infraestructuras públicas. Los defensores de los centros de datos claman que habrá trabajos como un beneficio de estos proyectos, pero la realidad es que la mayoría de los empleos creados son de construcción y temporales. Es decir, pueden durar menos de un año y en el mejor de los casos, menos de 3. Los trabajos limitados, perdón, que crean los centros de datos, combinados con las extensiones de impuestos que reciben, pueden sumar hasta $2 millones perdidos por cada puesto de trabajo permanente.
una vez que está completo y operando un centro de datos. Así que cuando nuestros funcionarios públicos destinan todo este dinero y recursos públicos a centros de datos, están quitando fondos a los servicios esenciales que necesitamos. Más dinero para las grandes corporaciones tecnológicas y menos para nuestras comunidades. No hace falta mirar al futuro para ver el daño que causan los centros de datos. Sus consecuencias se sienten a nivel mundial. En Irlanda, por ejemplo, los centros de datos consumieron el 21% de la electricidad de todo el país en 2023, lo que incrementó los costos y las posibilidades de apagones frecuentes. Debemos detener este crecimiento voraz antes de que sea demasiado tarde. Esta expansión no es inevitable y tenemos una oportunidad crucial para detenerla. Comunidades en los Estados Unidos y globalmente están sonando la alarma y resistiendo contra la expansión de los centros de datos. Data Center Watch informó que 142 grupos activistas en 24 estados, sin distinción de afiliación política, realizaron esfuerzos organizativos que lograron que proyectos de centros de datos valorados en 64 mil millones de dólares se paralizaran o detuvieran entre principios de 2023 y marzo de 2025. Esperamos que nuestra conversación de hoy y la guía para organizadores pueda apoyar y contribuir a estos esfuerzos. Cuando luchamos, podemos ganar. Es posible detener la expansión de los centros de datos. Este es un momento en el que nuestras leyes y políticas necesitan ponerse al tanto y podemos ayudar a actualizarlas. Recientemente han habido más y más políticos expresando su preocupación sobre la expansión de los centros de datos. Tenemos una oportunidad crucial para movilizar a nuestras comunidades y asegurarnos de que nuestras políticas se redacten pensando en la población local, no en los intereses de las corporaciones. Y para hablar más sobre los daños de los centros de datos y cómo podemos combatirlos, tenemos aquí a nuestras invitadas, un increíble panel de organizadores locales y nacionales. Vamos a presentar Glenda Ábalos de la coalición No Desert Data Center, la doctora Paola Ricaurte Quijano, Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, e investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, Edith Romero con Eye on Surveillance y Adrián Reina Chaboya con People's Tech Project. ¿Podemos seguir a los siguientes dispositivos, por favor? Ok. Creo que podemos bajar la presentación y vamos a empezar con las preguntas al panel. Perfecto. Ok, vamos a empezar con Glenda Ábalos. Buenas tardes, Glenda. Buenas tardes a todos. Para esta primera pregunta, ya dijimos que no hace falta mirar muy lejos en el futuro para ver el impacto que tendrán los centros de datos en nuestras comunidades. Sí. Y creo que esto es especialmente cierto en lugares como Tucson, donde Amazon está construyendo un enorme centro de datos en pleno desierto. Muchas personas que estamos en esta llamada quizás no estén familiarizadas con el tema, así que podrías compartir un poco sobre lo que está pasando en Tucson y las preocupaciones que ha expresado la comunidad sobre esta supercomputadora. Claro que sí. Mira, aquí nosotros en Tucson
Estamos más cerca a Sonora, tenemos como 45 minutos yendo a Sonora Nogales y luego cruzando para México. Nosotros tenemos una sequía de 30 años y cada verano se está poniendo más y más caliente, las temperaturas siguen creciendo, poniéndose más caliente, en esos sentidos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escuchar de este proyecto que se llama Project Bloom, realmente no había mucha información. Llegó al condado de Pima con el proyecto se llegó a expresar que quería comprar 290 acres de terreno. Eso fue a finales de junio y realmente solo sabíamos información muy básica de que iba a ser un centro de datos, no sabíamos exactamente quién iba a ser, sabíamos un poquito por información que se había juntado adicional de otros proyectos, que iba a ser algo que iba a tomar millones y millones de galones de agua, igualmente con la infraestructura de la electricidad iba a ser equivalente a toda la ciudad de Tucson, incluyendo los negocios y los negocios pequeños y las industrias también. Entonces, todo eso fue realmente muy alarmante para nosotros porque aquí se cuida mucho el agua. Tenemos ciertas avanzas, así como del Departamento de Agua, siempre nos está exigiendo a usar cierta agua en ciertos lugares, entonces el agua se cuida demasiado. También tenemos una historia de que el agua ha sido contaminada mucho también a través de proyectos así. Entonces fue muy alarmante sabiendo el pasado en que nosotros hemos batallado con contaminación del agua y hemos visto muchos de nuestra comunidad morir a través de ciertos cánceres que han causado esas contaminaciones. Entonces, esto realmente fue muy alarmante. Y entonces comenzamos a organizar teníamos ya esa historia de mucha comunidad cercana que estaba organizando hace muchos años. Entonces, cuando llegó este proyecto al condado, pudimos nosotros de una forma usar toda esa historia, toda esa comunidad y venir y educarnos un poco más en estos centros de datos para poder actualizarnos un poco más. En esos momentos, al finales de junio, se anunció que sí, el condado había aprobado este proyecto. Y ahora después, la compañía de utilidades, que es TEP, Tucson Electric Power, anunció que iba a aumentar un 14% más en el costo de la electricidad para nosotros. Entonces, fue algo mucho más alarmante porque ustedes saben, estamos como todas las otras ciudades, apenas aguantamos pagar la renta, apenas aguantamos a comprar la comida y estos costos adicionales realmente son demasiados para que nuestra comunidad aguante. Entonces, el punto de este proyecto era que se necesitaba añadir a la ciudad de Tucson con un proceso de anexión. Entonces, esa fue la meta, de parar la anexión. Organizamos durante el verano y hicimos algo que realmente era imposible porque en la normalidad la ciudad de Tucson es una ciudad que le gusta crecer, crecer, tiene los líderes locales realmente nunca le dicen no a una oportunidad de crecer. Se organizó contra esa anexión para añadir esos 290 acres de propiedad y pudimos lograrlo. Y fue algo muy increíble en ver ahora, porque se lograron varias cosas. Se logró no añadir en ese proceso una anexión. Se lograron también educar tantas personas y poner tanta presión al nivel local de nuestro alcalde, nuestro concilio, en cual ellos pudieron comenzar un proceso para poner reglas, policies en referente a construcciones de este tamaño y cómo se va a usar el agua. Entonces se pudieron poner muchos reglamentos en ese pie y también en estos proyectos se ha usado mucho
NDAs, que vienen siendo acuerdos entre la compañía y los locales oficiales, que no permiten compartir mucha información debajo de estos acuerdos. Entonces, se pudieron poner reglamentos también en cuán profundos son esos acuerdos. Entonces, fueron esas tres, y en adición, yo creo, en nuestra opinión, un punto muy importante, que se creó unidad colectiva entre nuestra comunidad. Estamos viviendo en tiempos muy divisivos. La gente está dividida por diferentes opiniones, diferentes partidos políticos, todo lo que nos viene a dividir. Y este proyecto causó una unión muy especial, en cual todas esas diferencias se pudieron poner al lado, porque se enfocó en lo que es realmente importante para nosotros en nuestro futuro y la vida, que viene siendo el agua. Entonces, fueron esos 4 puntos en organizar la comunidad. Al poco tiempo, digamos, las ganancias que habíamos logrado se disminuyeron, porque a las 2 semanas este mismo proyecto regresó a decirnos que no les importaba, que no iba a haber anexión, y que ellos iban a seguir en pie con este proyecto. La anexión, lo que llegaba a brindarles a este proyecto, era acceso al agua. Y el agua en ese proceso no se pudo hacer, entonces ellos cambiaron lo que habían proponido. Ahora lo iban a hacer todo corrido a través de electricidad, que viene siendo la misma situación. La electricidad, cuando se llega a proyectar el uso de agua en las cantidades que se necesitan para generar la cantidad de electricidad que es usada en estos proyectos, se hace la proyección como 100 veces más agua. Entonces, estamos hablando de casi millones y millones y millones de agua. Entonces, ahorita nosotros estamos siguiendo en esa misma batalla. Es el primer proyecto de esa cantidad, del tamaño masivo como lo estamos viendo, pero Tucson ahorita estamos enfrentando casi como 11 proyectos de esta cantidad. Entonces, viene siendo algo muy alarmante. Al tiempo, en adición con todo esto, nos enteramos de quién iba a usar el centro de datos, que viene siendo Amazon. Amazon vino a poner un sentido más de preocupación, de alarma en todo esto, por el uso de las conexiones que Amazon tiene con otras agencias como Palantir, que ha usado la información y la ha compartido. Todo lo que viene siendo de vigilancia lo ha compartido con ICE, y viene siendo una amenaza mucho más grande para nuestra comunidad. Y nuestra comunidad ahorita, ya, como les estaba comentando, el pueblo solo puede aguantar un cierto extremo, y esto ya nos avanza mucho más. Entonces, es un proyecto que, como estábamos escuchando en las presentaciones anteriormente, que viene a afectarnos en todas las áreas, pero son desarrollos que también, a pelear contra él, nos puede unir, porque estamos hablando de nuestros futuros realmente, y viendo realmente el costo de nuestra vida y nuestra humanidad. Muchas gracias, Glenda. Ya regresó Dani con nosotros. Desafortunadamente no puede salir en pantalla, pero Dani, ¿nos puedes escuchar? Sí, aquí estoy. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Ok, listo, gracias. Y Perfecto. gracias por la paciencia y disculpen ahí pues la desconexión, pero pues justo con el tema, ¿verdad? Se fue la luz aquí, entonces he estado teniendo problemas con conectar. Pero pasemos a la siguiente pregunta, que es para Adrián.
Pues como hemos escuchado, pues gran parte de este desarrollo de centros de datos se está llevando a cabo en secreto, a puerta cerrada, con acuerdos de confidencialidad firmados y demás. Adrián, ¿podrías compartir cómo las comunidades están afrontando esta situación? ¿Qué estrategias están funcionando para exponer las maniobras de las empresas tecnológicas? Y hola a todos, soy Adrián Reina Chaboya con el People's Tech Project y muy emocionado de ser parte de esta conversación. Muchas gracias, Media Justice, por tenernos. Esta pregunta es súper importante. En muchas partes del país hay comunidades que se están enterando de todo el secretismo detrás de estos desarrollos. En muchos lugares, los contratistas de estos proyectos de construcción llegan y básicamente actúan como empresas fantasmas que ocultan quién realmente es la compañía dueña de la instalación. Como dijo Glenda, hay acuerdos de confidencialidad, lo que traduce a la vibración NDA, que estas empresas desde muy temprano hacen que funcionarios electos y personal de gobierno firmen, lo que hace que sea muy difícil que la información salga a la luz. Además, se acercan a los, por ejemplo, a los sindicatos laborales y a veces son muy hábiles de crear una dinámica donde ponen a las comunidades afectadas en contra de las comunidades trabajadoras con las promesas de empleos. Promesas que, como se ha dicho en esta presentación, en muchísimos lugares del país todavía no se han cumplido ni se cumplirán. De hecho, estas compañías buscan operar con el mínimo personal posible para proteger sus centros de datos. Entonces, la resistencia empieza temprano. Una manera de comenzar es hablar con reporteros que tienen experiencia usando la ley de libertad de información. Regularmente lo mejor han escuchado como un FOIA request, la manera de obtener detalles. Otras personas están adelantando y logrando que gobiernos estatales y locales prohíban que se firmen acuerdos de confidencialidad en proyectos de infraestructura como se hizo en Michigan. Lo que funciona en realidad es que la gente esté afuera, esté en las calles, en el edificio municipal, exigiendo audiencias y exigiendo que la comunidad sea escuchada. Y la verdad es que la gente está harta de estas compañías. Cuando estos centros de datos son prácticamente la columna vertebral del aparato de vigilancia que se usa para secuestrar a nuestras familias, encerrar a nuestra gente, mientras generan ganancias para los gigantes tecnológicos a costo de nuestras comunidades. Gracias, Adrián. Definitivamente esto es clave de tener en nuestro análisis de cuando hablamos sobre esta lucha contra la expansión de los centros de datos. Y pues como sabemos, esta expansión es algo que está teniendo impacto en comunidades, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Y ya hemos mencionado algunos de estos impactos ambientales y en la salud. Y pues ahora pasemos con Paola, dado con tu trabajo en México. ¿Podrías compartir más detalles sobre lo que está pasando en México y pues también en otras partes de Latinoamérica? Por ejemplo, lo que hemos hablado sobre el uso del agua y la tierra de los centros de datos. ¿Qué tipo de impacto tiene esto en nuestras comunidades ahí? Muchísimas gracias, Dani, por la pregunta. Muchísimas gracias, primero también a Media Justice y a la Alianza por la Justicia Climática por organizar este evento y a Glenda, Adrián, ahorita que hablaron. Yo creo que algo que antes de empezar a contarte de América Latina, solamente quería retomar lo que han mencionado también eh, hace un momento acerca del hecho de que esta industria no es una industria em, ingenua, no es una industria, digamos, inocua, que esta industria está muy asociada con intereses geopolíticos, con intereses económicos, con una política, en este caso de Estado de Estados Unidos, para que se instale en el mundo una
forma de dominación a través de lo que ellos llaman todo el ensamblaje de la inteligencia artificial, todos los elementos que componen, ellos les dicen el AI stack, es decir, todos los elementos que son necesarios para que funcionen las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Entonces, entre esos elementos están los centros de datos, que son pues fundamentales porque como ya lo mencionaron, es la parte material donde se alojan los datos, pero también como ya lo mencionaron, es la parte fundamental para que funcione la inteligencia artificial, que después es utilizada, pues como dijeron, para vigilar y para controlar a nuestras poblaciones en todos los territorios. Entonces, algo que se está viendo a lo largo de pues, el planeta, y eso es algo muy positivo, es que las personas están tomando conciencia sobre esta industria y se están organizando en todas partes. Y bueno, yo en el caso de México hay en particular una ciudad, un estado en el centro norte de México que se llama Querétaro y Querétaro concentra em, casi el 60% de las instalaciones de centros de datos que hay en el país. Y eso ha hecho que Querétaro, que es igual un estado que padece estrés hídrico, que un estado que históricamente ha desplazado a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas, que un estado que ha privilegiado con muchas políticas el desarrollo de la industria, pero de la industria asociada a las élites económicas y políticas del estado, ha hecho que esta industria en los últimos 5 años se expanda de manera exponencial. Entonces, ahora hay están al menos 27 proyectos, pero 18 por lo menos en funcionamiento. Y de estos proyectos, muchos, algunos 13%, 13 de estos proyectos son de hiperescala, lo que mencionaban al inicio. Es decir, son grandes infraestructuras. Para que un centro de datos se considere de hiperescala, tiene que tener al menos 1.000 metros de terreno y puede albergar unos 5.000 servidores. Y eso es también una tendencia de la industria, es decir, cada vez quieren construir ya menos centros de datos pequeños y construir más centros de datos a hiperescala porque les resulta más beneficioso, porque pueden ellos, digamos, eficientar sus recursos. Entonces, en México, en Querétaro en particular, están igual estas mismas compañías y también utilizan los mismos mecanismos que ustedes han comentado en Estados Unidos. Hay opacidad tanto por parte de las corporaciones como por parte de los gobiernos, que son los aliados principales de las corporaciones. Hay igual falta de información, falta de datos concretos, porque a pesar de que en teoría existe la necesidad de que las industrias generen manifestaciones de impacto ambiental, hay mecanismos, por ejemplo, lo que dice el secretario de Desarrollo Sostenible, que es el mismo secretario que decide qué industria viene y quién no, em, ha hecho que estas industrias no se clasifiquen como industrias y por tanto no tengan que presentar manifestaciones de impacto ambiental. También hay, como ya lo mencionaron, estos mecanismos de exención fiscal, hay cesiones de tierras, en particular hay algunos casos que son tierras ejidales, es decir, tierras que tienen propiedad social, es decir, en México hay todavía muchas tierras que tienen un carácter de propiedad social comunitario y muchas de esas tierras también pasan a la industria, no solamente de los centros de datos, pero también a otros tipos de industrias, a la industria mobiliaria, a la industria de la construcción. Y entonces también pues hay esta parte de la cesión de tierras y lo que mencionaban del desplazamiento de las comunidades que ya no pueden, por una parte, tener acceso a sus tierras, pero por otra parte, por el hecho de que consumen tanta agua, pues tampoco tienen agua suficiente para cultivar sus tierras y seguir viviendo de lo que vivían tradicionalmente. Entonces, esos mismos mecanismos, la opacidad, la exención de impuestos,
las narrativas acerca de la promesa de los empleos que tampoco, pues igual se confirma exactamente igual. No hay contratación de empleos más que en el momento de la construcción y luego son empleos, muy pocos empleos los que se establecen de base. Por ejemplo, en el caso del centro de datos de Microsoft a hiperescala, declaran ellos mismos que solamente tienen 7 personas contratadas. Em, y, eh, y bueno, afortunadamente también en México la lucha por el agua y el territorio es una lucha pues que lleva muchos, diría yo, pues desde el inicio de la colonia y los pueblos están organizados políticamente. Sin embargo, esta lucha en particular es una lucha complicada, puesto que tanto a nivel municipal como estatal como federal, los gobiernos están de alguna manera impulsando esta industria en contra de las comunidades. Sí, muchas gracias, Paola. Sí, yo estoy en la Ciudad de México y sabemos que no hay agua en México y este tema lo hace ver. am, Vamos a seguir con Edith. Y Edith, Ion Surveillance está haciendo un trabajo excelente organizando contra la vigilancia en Nueva Orleans, incluyendo la lucha para impedir que el Departamento de Policía de Nueva Orleans obtenga la autorización para usar tecnología de reconocimiento facial en tiempo real. ¿Cómo se relaciona tu trabajo con esta expansión de centros de datos impulsado por IA? ¿Qué conexiones hay con los sistemas de vigilancia? Claro, gracias Verónica y muchas gracias por tenerme. Qué honor estar aquí y escuchar de todos. Y la tecnología de reconocimiento facial o las tecnologías de vigilancias que muchas usan la IA no pueden existir sin estos centros de datos. ¿Y qué es lo que se encuentra en estos centros de datos, verdad? Son nuestros propios datos. Es una violación a nuestra privacidad, es una violación a nuestros derechos constitucionales que tengan tanta información de nosotros. ¿Y para qué están usando estos datos, verdad? Lo están usando para secuestrarnos, los están usando para criminalizarnos. Ya sabemos por muchas investigaciones que la tecnología de reconocimiento facial es racista. Identifica erróneamente a las personas de color y tenemos muchos ejemplos de personas que han sido arrestadas erróneamente por ofensas que no han hecho. Entonces encontramos que la lucha en contra de los centros de datos que están afectando a nuestras comunidades de tantas miles de maneras y haciendo daño, y incluyo a Luisiana, como ya hablaron del centro de datos de Meta que quieren construir en Richland Parish, que es el nivel. Y un dato que me dijeron hace poco es que van a triplicar el área de este centro de datos. Entonces, esa lucha en contra de este centro de datos que yo sé que nos va a quitar el agua y nos va a quitar y nos va a comer todo lo que es energía en un lugar como Nueva Orleans, que sabemos que nuestra agua es un recurso muy precario, que sufrimos apagones todo el tiempo, especialmente por los huracanes. A la misma vez está el reconocimiento facial que quieren pasar. Entonces vemos que la lucha es una y la misma, ¿verdad? Y si pensamos quiénes se lucran de estos centros de datos y quiénes se lucran de estas tecnologías de reconocimiento facial, son los mismos. Son los mismos. ¿Y a quién benefician? Son los mismos. Son estos billonarios de tecnología, son las corporaciones de Palantir, las corporaciones de Meta. ¿Y a costa de quiénes? ¿Verdad? Son a costa del pueblo, a costa de nosotros. Entonces, al final del día, yo sé que para acabar con la vigilancia que está en este momento perpetuando violencia en contra de nuestras comunidades inmigrantes y también comunidades ciudadanas y todas las comunidades en general, estamos viendo videos de tanta violencia contra todas las diferentes
personas, familias en todo el país. Para acabar con esto, tenemos que acabar con las armas que están usando, que es la vigilancia. Y para acabar con la vigilancia, tenemos que acabar con los centros de datos. Am, sí. Muchas gracias, Edith, por compartir y a todos por compartir. Ahora, para concluir esta conversación, vamos a hacer un poco de respuesta rápida, énfasis en rápida, que tienen menos de un minuto para responder a estas preguntas. Tenemos una pregunta para cada uno de ustedes y recuerdan otra vez respuestas rápidas. Así que comencemos. Y vamos a empezar con Adrián. Sabiendo que las empresas tecnológicas invierten mucho dinero para influir a los funcionarios públicos y la opinión general, ¿qué podemos hacer para contrarrestar los mitos de las empresas tecnológicas? ¿Hay alguna otra estrategia que quieras resaltar? Ok, mira, durante los últimos 2 años las grandes empresas tecnológicas han creado muchísimo bombo alrededor de la inteligencia artificial que va a hacer todo lo que pueden hacer los humanos, que va a reemplazar trabajos, que tiene una visión del futuro donde el valor producido por el trabajo, todo se queda ahí arriba. Creo que es lo que estabas hablando, Paola. Pero la verdad es que la IA no es más que una estadística aplicada, que al final del día es un juego de adivinanzas muy poderoso, pero sigue siendo eso, una adivinanza. Así que esto parece muchísimo una estrategia de vaciar el banco. Inversionistas, el gobierno de Estados Unidos y un montón de sus aliados están trabajando duro para sacarle provecho a este último desarrollo. Y miren, desde una perspectiva fría, ellos mismos los dicen. Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ya dijo en una entrevista que incluso si se desperdiciaran un par de cientos de miles de millones, los beneficios son a largo plazo. Pero ¿el beneficio de quién? De trabajadores, de nuestra gente que tiene que cargar con el peso de costos más altos de servicios públicos, más vigilancia, desplazamiento y no ser valoradas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? Nos organizamos, nos juntamos y aterrizamos en nuestro propio contexto local. En ejemplo, en Filadelfia, un grupo de organizaciones trabajaron juntos para presionar al Comité Municipal de Tecnología para que llevara a cabo una audiencia y exigiera transparencia de cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Y lo que descubrimos fue que la ciudad no tiene transparencia alguna sobre cómo se está utilizando. Nos presentamos en grandes números, casi 100 personas en esa audiencia y generó mucha noticia. Y esto fue clave para demostrar que estos mitos y demostrar que los que verdaderamente tienen poder son la comunidad. Muchas gracias, Adrián. Edith, vamos a seguir contigo un minuto para responder. De acuerdo a tu experiencia, ¿para qué crean las comunidades que deberían usarse los fondos públicos en lugar de dárselos a las empresas tecnológicas? Claro, todos estos recursos que son nuestros recursos, de verdad, que vienen de nuestros impuestos, que deberían usarse para nuestra seguridad y para la comunidad, se están usando para tecnologías de vigilancia que nos están violentando. Deberíamos usar todos estos recursos para estos recursos que deberíamos ya tener, que es comida, ¿verdad? Ahorita estamos viendo todos los cortes que le están haciendo a SNAP, que muchas personas están quedando con hambre, familias enteras. Es recursos para la educación, para nuestras escuelas, es recursos para nuestra salud, que estamos también viendo recortes para los seguros médicos, es recursos para programas em, de adolescentes o de niños. Son recursos que de verdad nos van a traer seguridad porque sabemos que la vigilancia y el encarcelamiento nunca lo van a traer. Muchas gracias, Edith. Glenda, seguimos contigo. ¿Cómo pueden las personas que participan en esta llamada apoyar a la lucha que se está dando en Tucson? La lucha de nosotros realmente sigue, ¿verdad? Sigue
pero también pensando en estas compañías como Amazon y todas las que se han mencionado, si no hay un centro de data proponido en tu área, las posibilidades que sean son grandes. Entonces, esta lucha es colectiva, como dijo la doctora. Esta lucha se necesita pelear con educar a la comunidad, con organizar a la comunidad y resistir. Porque el poder de nosotros viene siendo colectivo. El poder de la gente es mucho más grande que el dinero. Cuando lo estamos viendo aquí en Tucson, cuando pudimos parar la anexión, lo estamos viendo en otras ciudades que cuando la gente se une, cuando hay más de dos, en un solo sentir, ese poder es grande. Y esto nos afecta a nosotros en un estado global, alrededor de todo el mundo estamos viendo esta lucha. Y entonces esa es la ayuda de nosotros. Si educamos, organizamos, resistimos, creamos ese poder de la gente, todo eso viene a ayudarnos también en lo local para nosotros. Muchas gracias, Glenda. Y para cerrar, Paola, es claro que estas corporaciones están perjudicando a nuestras comunidades, tanto a nivel local como mundial. En su opinión, ¿en qué podríamos invertir a nivel recursos en lugar en lugar del desarrollo de centros masivos de datos de las grandes empresas tecnológicas? Bueno, yo creo que, como ya lo mencionaron, desgraciadamente nuestras poblaciones necesitan las cosas básicas. No tenemos acceso a agua, luz, no tenemos acceso a educación. Eso está clarísimo. Y algo que también, pues como mencionaba también Glenda, esta lucha es continental porque son las mismas compañías de Estados Unidos que afectan a nuestras comunidades en Estados Unidos y a las comunidades aquí. Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer es trabajar de manera colectiva, compartir recursos, compartir estrategias, aliarnos en redes. Esta mañana, por ejemplo, hubo otro evento igual de centros de datos de una red que se llama Nube Justa, que está articulando activistas en América Latina que están resistiendo frente a los centros de datos. Entonces, en Brasil también hay muchas comunidades que ya se están organizando para protestar. Aquí en México, pues también está este movimiento emergente. Entonces, para no duplicar esfuerzos, podemos juntarnos y compartir toda la información que tengamos y también recursos, talleres, estrategias para saber que no estamos solos, solas en esto. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos. De nuevo, Adrián, Edith, Glenda, Paola, por acompañarnos hoy. Y se lo voy a pasar a Dani para cerrar nuestra sesión. Listo. Para concluir, nomás vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Pues uno, los centros de datos dañan nuestros bolsillos, nuestra salud, nuestro planeta, nuestra seguridad y nuestro acceso a derechos básicos. Dos, las grandes corporaciones tecnológicas, los inversores y el Estado están trabajando en colaboración para la creación de un incremento masivo de la IA, resultando en la rápida expansión de centros de datos hiperescalables, a cambio de miles de millones de dólares en contratos federales y leyes favorables a las empresas. Estas mismas empresas tecnológicas están ayudando a impulsar una agenda de derecha de vigilancia masiva y militarización. Y tercero, invertir en centros de datos implica quitarle fondos a nuestras comunidades, como hemos escuchado esta tarde. Cuando nuestros oficiales públicos invierten nuestro dinero público en centros de datos por medio de exenciones de impuestos y subsidios, están activamente quitándole fondos a nuestras escuelas, salud, parques y otros servicios sociales que son súper esenciales para nuestra comunidad. Y súper clave es cuatro, que este es un momento en el que nuestras leyes y políticas estatales se están quedando atrás con respecto a nuestra realidad, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad y una oportunidad clave poder impulsarlas a ponerse al día, ya que comunidades y funcionarios estatales están expresando su preocupación y iniciando investigaciones sobre estas expansiones. Tenemos esta oportunidad crucial para movilizar al público y asegurarnos de que las decisiones y políticas sean el beneficio del pueblo y no para las corporaciones. Y esta tarde queremos pues seguir este llamado a acción
invitándoles a descargar una guía que tenemos para poder aprender un poco más y entrar en lleno a este tema que hemos desarrollado en colaboración con Media Justice y Kairos. Y pues aquí en el chat pueden encontrar el enlace donde pueden descargar este kit. Y podemos repasar nomás brevemente las siguientes diapositivas para que vean un poquito de qué es lo que incluye esta guía. Entonces, sabe un poco de qué son los centros de datos. La siguiente, porfa. ¿Qué costo tienen los centros de datos para nuestras comunidades? Siguiente. Y también igual un poco de qué más podemos hacer para defendernos. Y también en esta guía hay más detalles y tácticas que podemos adoptar. Listo. Entonces, pues como sabemos, lo clave es que sigamos informándonos y compartiendo lo que está pasando en nuestra comunidad y en nuestro estado, abogar para frenar o detener desarrollos de centros de datos y pues seguir organizando y reimaginando lo que es posible. Y con esto podemos pasar a la siguiente para concluir y que queremos darles las gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Um, Aquí en el chat hay de nuevo el enlace para descargar la guía de organizadores. Y si pasamos a la siguiente, también hay información de contacto donde nos pueden seguir en redes. Y también, Verónica, si puedes agregar tu email en chat o el contacto para CJA en el chat. Y creo que aparte de eso, hemos llegado al fin de nuestra agenda.